Hoy tuvimos que hablar inevitablemente sobre el asesinato de un candidato presidencial en Ecuador a 10 días de las elecciones presidenciales. Fernando Villavicencio era conocido por su tenaz crítica al narcotráfico, a la criminalidad organizada y al expresidente autoritario y condenado por corrupción, Rafael Correa. Falleció ayer con 3 tiros en la cabeza. El tema es grave, tenemos que analizarlo. El candidato presidencial Fernando Villavicencio murió ayer a la salida de un mitin electoral en Quito con 3 balas que le fueron disparadas en la cabeza, sin duda por sicarios. El señor Villavicencio era uno de los críticos más connotados del expresidente Rafael Correa, cuya candidata encabeza las intenciones de voto en Ecuador con 26%. Es probable que la persona que la enfrente en la segunda vuelta pueda conseguir los votos de todos los que no quieren que vuelva Correa al país y gane. Entre ellos figuraba también hasta ayer Fernando Villavicencio. El magnicidio de un candidato presidencial pone en evidencia la gravedad del sicariato en general en América Latina, sicariato vinculado a economías ilegales particularmente, pero no solamente la droga, el narcotráfico, en Ecuador como en el Perú. Es una amenaza para la democracia grave. El señor Villavicencio no ocultó durante su campaña que él se sabía un objetivo de las mafias, porque las había combatido primero como periodista de investigación, destapando casos graves vinculados a los gobiernos sucesivos en su país, y luego como parlamentario, porque hasta el comienzo de las elecciones se desempeñaba como presidente de la Comisión de Fiscalización. Que lo hayan podido asesinar en el centro de Quito pone en evidencia la vulnerabilidad de los que luchan contra la corrupción en Ecuador y podemos decir en el resto de América Latina. No hay sino una solución: luchar por todos los medios, policiales y judiciales, para evitar que la criminalidad organizada y el narcotráfico se apoderen cada vez más de instituciones del Estado, en Ecuador, en el Perú y en el resto de países de América Latina. Hablamos, por otra parte, con el excongresista Miguel Torres, actual vocero del partido Fuerza Popular. Vino a expresar su crítica severa a la requisitoria hecha por el fiscal José Domingo Pérez para ampliar las investigaciones que conciernen a Fuerza Popular y, lo que era el caso Lavajato, llevarlo hasta la campaña del año 21 y las manifestaciones incluso hechas sobre la base de la tesis de un fraude electoral. El señor Torres considera que el fiscal Pérez no tiene mandato para ver las elecciones del año 21, tiene mandato para ver los casos vinculados a Lavajato. Y dijo también, y citó varios pasajes de la requisitoria fiscal, en donde, según él, lo que se manifiesta que el señor Pérez está haciendo política. No ha usado argumentos judiciales, sino ha descalificado algunas decisiones tomadas por Fuerza Popular, entre otras la muy reciente alianza con Perú Libre para controlar la mesa directiva del Congreso de la República. Torres insistió en que ese tipo de análisis de descalificaciones de un partido son propios de la política, no son, según él, argumentos judiciales, jurídicos, que puedan concernir al rol de la Fiscalía. Finalmente, conversamos con el alcalde de Surco, el señor Carlos Brus, un día después de que se realizara un operativo impecable, hecho sobre todo por el Serenazgo, pero también por la policía en su distrito, contra 2 delincuentes sicarios que se acercaron en un auto estacionado junto a un parque en Surco y abatieron a uno, o mataron de las personas que estaban adentro y hirieron a otro. Hubo una persecución en calles de Surco, apoyadas en cámaras de video vigilancia que permitieron naturalmente grabar todo lo sucedido con el asesinato. No quedaba duda sobre la autoría. Y al mismo tiempo con un dron que permitió seguir la moto en que los 2 sicarios huían hasta que
un sereno de Surco a bordo de una moto embistió la moto de los criminales con una audacia extraordinaria, porque en primer lugar es una operación riesgosa en sí misma para alguien que maneja una moto, pero además porque se trataba de dos personas armadas que acababan de matar a una persona cerca de los hechos. Esto es un acto heroico, diría yo, hecho por un sereno que no tenía armas y que sabía que se enfrentaba contra criminales peligrosos. Gracias a Dios, los dos sicarios fueron capturados y la policía llegó y se los llevó a la cárcel. Hoy sabemos que los dos criminales tenían antecedentes penales, desdichadamente las víctimas también. Muchas gracias por su sintonía, muy buenos días.